Este es mi barrio al atardecer. La caída del sol era la hora perfecta para que los muchachos salieran a jugar fútbol, béisbol o a las escondidas. Eran las tardes de bullicio, gritos de reclamaciones por las trampas, risas. También se escuchaba a esta hora el llamado de madres y abuelas porque era la hora del baño y el juego aún no terminaba. Han pasado más de 10 años de esta historia. Ya no se escucha el alboroto del juego ni las voces de los padres y abuelos, porque las familias han emigrado. 7 casas permanecen vacías. Padres e hijos han partido en busca de un futuro mejor, y aquellos que permanecen en el barrio los alienta la esperanza del próximo reencuentro. Este es mi pueblo. Hace más de 15 años era un pueblo próspero. Las 2 empresas pecuarias abastecían a un combinado lácteo que producía los mejores quesos y helados de la región central del país. Habían cítrico en todas sus variedades, incluso para exportar. También se exportaba café. Los mejores carnavales eran los de mi pueblo, famosos por su colorido y alegría. Pero ya todo esto es historia. Parte de la fuerza laboral y profesional de mi pueblo ha emigrado. Partieron los médicos, los profesores, ingenieros, estomatólogos, máster y doctores, los estudiantes y obreros calificados o no. Y es que ya no hay ganado, no hay cítricos, tampoco hay café y mucho menos helado. Los carnavales tampoco se celebran. Ya la risa y la alegría de los carnavales no existen. La emigración ha desmembrado a muchas familias y aquellos que aún permanecen en el pueblo están a la espera de la oportunidad para un futuro reencuentro. La migración, tanto en Cuba como en cualquier otro país, es una de las últimas opciones que el hombre tiene para poder facilitar la vida a su familia, para poder mejorar las condiciones de vida, porque es una renuncia total a sus raíces, es una renuncia total al medio donde vivió, a donde se siente seguro, a donde puede decidir determinadas situaciones, a donde puede formar proyectos de vida con seguridad. Llegar a un país extraño, de otra cultura, con otros patrones, con otras normas, es difícil. Solo los valientes se arriesgan. Ya hoy día, valientes y menos valientes se arriesgan. ¿Se pueden ustedes tener en cuenta o darse cuenta en qué situación se puede sentir una persona cuando decide encontrar una vía o buscar una vía, y no importa cuál, para lanzarse? Es como lanzarse al vacío para ver qué voy a hacer con mi vida. Pero lo más doloroso no es qué voy a hacer con mi vida, sino que tengo que construir la vida de mi familia. Al llegar la revolución al poder, hubo cambios y transformaciones radicales, porque la palabra lo dice, revolución, que significan cambios radicales, tanto en la vida económica, política como social. Y muchos intereses económicos de las personas que vivían en la isla entraron en contradicción con la naciente revolución. ¿Y para dónde emigraron? Pues por supuesto para los Estados Unidos, que era el socio comercial más cercano, y lo que durante muchísimas décadas estuvieron comerciando con ellos o iban a pasear. Muchos tenían propiedades allí y hacia allí fueron los primeros migrantes. Salieron 26,000 personas en esta época. Y por supuesto, al irse en los primeros años 26,000 personas, ¿quiénes quedaron en la isla? Pues su familia, sus familiares. ¿Lo iban a dejar en la isla? No. Entonces comenzó
Posterior a 1960, los llamados procesos migratorios, que fueron olas, 6 olas de migración en lo que va de revolución en Cuba. Y hubo una migración al comienzo de la revolución, específicamente en el año 1960, que fue la salida de 14.000 niños sin acompañantes de adultos. Es decir, salieron solos. Fíjense que hasta los padres vendían propiedades de ellos para tener dinero para pagar el pasaje y los montaban en aviones y los sacaban del país. Porque como todo proceso político, revolucionario que viene al poder, trae confusión, trae caos, desconocimiento. Y comenzó a rodar el rumor que los hijos iban a ser arrancados de los padres, de las familias y llevados a Rusia a adoctrinar por el comunismo. Eso estalló como una pólvora en todo el país. Y los padres lo que querían era sacar a sus hijos para que sus hijos no fueran llevados a Rusia. 14.000 niños salieron y fueron después llevados a orfanatos, a iglesias, a casas a casas de que los adoptaron, a casas de adopciones, en fin. La historia fue, la verdad, muy triste. Pero todo no se detuvo ahí. No, todavía hay más historias. Pues el descontento, por supuesto. Y el derecho a emigrar también existía. Pues entonces se programaron los llamados vuelos de la libertad. Aquello fue un problema. Era la llamada carta blanca. Recibías un permiso de viaje y cuando la persona recibía y la familia recibía el permiso de viaje de la embajada americana, enseguida venía el gobierno, enviaban un telegrama y cuando esta persona recibía que ya podía viajar, se precintaba la casa. Porque entonces la persona perdía todo el derecho a sus propiedades, perdía el derecho a la casa con todo lo que tenía dentro. Y entonces las personas comenzaron cuando ya estaban en este proceso de recibir la carta blanca, de recibir el telegrama, a vender todo lo que tenían dentro, a regalárselo a los familiares, vengan ustedes para las casas, no dejaban hacer los cambios de propiedad. Aquello también fue otro problema. Después del año 70, la zafra de los 70, la llamada zafra de los 70, la lucha por los 10 millones de toneladas de azúcar, sueños que se trazaban en Cuba, que muchos de ellos no se han logrado, la mayoría no se ha logrado. El pueblo sufrió de muchas carencias durante la zafra y post-zafra también. Se agudizaron muchísimos problemas económicos y sociales que habían en la isla. Y entonces hubo que otro disturbio en aquella época. Y dijo el gobierno, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Salir del país? Bueno, pues entonces vamos a abrir el puerto para que salgan por mar. Y entonces fue el llamada apertura del puerto del Mariel en el año 1980. Fueron muchas las personas que salieron por el Mariel, 125.000 personas que se le sumaron al 250.000 que ya habían salido por los vuelos de libertad. Pues 125.000 personas salieron por el puerto del Mariel. Solo tenían que avisar a los familiares que estaban en los Estados Unidos, que tenían intereses aquí, sobre todo los hijos, esposas, esposos, primos, tías que vivían en Cuba, y venirlos a buscar en una embarcación. En cualquier embarcación se llenó el puerto de embarcaciones de todo tipo. Veleros, más grandes, más pequeños, yates, lo que hubiera. Y ahí se embarcaron familias y no familias, porque todo el mundo fue para el puerto. Y entonces los dueños de los yates decían, ¿ustedes quieren irse para los Estados Unidos? Bueno, pues arriba. Y hubo yates que se fueron hasta sobrecargados para los Estados Unidos. En 1990 cae el muro de Berlín, se derrumba el campo socialista y de nuevo comenzaron las carencias. Ahora sí apretaron las carencias en el llamado periodo especial, porque el desabastecimiento era total. Déjenme decirle que entre los años 94 y el año 2000, todo lo que flotara en Cuba, todo lo que flotara se convirtió en una fortuna. Las cámaras de tractor, de las ruedas del tractor,
hasta 10 personas y tal vez más se montaban en esa cámara. Se dicen los estadistas de aquella época que llegó un momento que habían 36.000 balsas a lo largo del estrecho entre Cuba y los Estados Unidos. 36.000 balsas. Se pueden imaginar entonces cuántos balseros habían allí y cuántos balseros debieron perecer en esa travesía. Y entonces esto no podía seguir de esta manera, porque se estimulaba también la muerte de las personas. Entonces se sentaron y llegaron a un acuerdo. Por el mar no va nadie, nadie más por mar. ¿Qué dijeron los cubanos? No podemos por mar, pues vamos por tierra. Y en la década del 2000, ya después del 2005-2006, comenzaron los cubanos el proceso migratorio, emigrar hacia los países de Sudamérica, Ecuador, Guyana, Brasil, Colombia, Panamá, y desde allí comenzar la dolorosa y difícil travesía de la selva del Darién. Muchas personas quedaron a lo largo de ese camino, han quedado. Y más de 500.000 de cubanos ha entrado por la frontera sur de los Estados Unidos, atravesando la selva del Darién. Les he contado toda la migración de Cuba hacia los Estados Unidos, por ser el país más cercano que recibió a los primeros, y por supuesto los primeros llamaron a los segundos y así sucesivamente. Pero la migración cubana no solo es hacia los Estados Unidos, es hacia cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo que acoja al cubano, que Cuba no tenga visa para llegar hasta él, ahí van los cubanos. Los cubanos han ido a Serbia, a Rusia, a España. Si les cuento cuántas personas han logrado la nacionalidad española y cuántos están en el proceso, mira, no me lo van a creer. No me lo creen. Miles de miles. Más de 20.000 personas ya tienen nacionalidad española en Cuba. Ya los cubanos se han nacionalizado españoles. Y todavía es un mundo lo que falta. Suscríbete a mi canal, que podemos estar hablando temas de la realidad cubana para que puedan conocernos un poco más. Es dura como la realidad de cualquier país. La nuestra, como siempre les digo, tiene sus especificidades. Y toca la campanita de notificación para que te lleguen las notificaciones y puedas ver más videos como este.